Una ciudad en Estados Unidos ha eliminado el idioma inglés como lengua oficial. Era puro gringo. Hoy en día ya los mismos sitios no son iguales. Los latinos seguimos creciendo. Millones de hispanos abandonan sus países cada año para emigrar en busca de una mejor vida, y el destino favorito para emigrar es sin duda Estados Unidos. Según el último censo, actualmente hay más de 31 millones de hispanos viviendo en territorio estadounidense, de los cuales 20 millones son de origen mexicano. Esto sin contar a los millones de hijos de inmigrantes hispanos que nacen cada año en Estados Unidos. Todos hablan de eso, pero lo que pocos saben es que más del 80% de los inmigrantes hispanos que llegan al suelo americano viven dentro de esta franja roja. 8 de cada 10 hermanos hispanos viven aquí. Estamos hablando de más de 40 millones de latinoamericanos. El impacto de esto ha sido tan grande que incluso hay lugares de Estados Unidos en donde ya no se habla inglés, solo se habla español. El hecho puso en el mapa del país a Hialeah, una localidad ubicada al norte de Miami, donde más del 90% habla español y donde apenas un 6% habla inglés en su casa. Pero, ¿por qué casi todos los hispanos que emigran a Estados Unidos viven dentro de esta zona roja? Estoy muy seguro de que tú, que me estás viendo, tienes a un amigo o familiar que vive aquí, o tal vez tú seas el que vive en algunos de estos lugares de la zona roja. ¿Quieres saber cómo la influencia hispana ha cambiado por completo la vida en esta zona de Estados Unidos? Pues en este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Desde hace varios días, el idioma inglés dejó de ser la lengua oficial de la ciudad Farmers Branch, en Estados Unidos. Las autoridades tomaron la decisión porque de los más de 30,000 habitantes, casi la mitad son de origen hispano. Estados Unidos, el que para muchos es el país más poderoso del mundo, tiene un aproximado de 329 millones de habitantes, según datos del último censo realizado en el 2020. Pero hay un dato mucho más interesante que se esconde detrás de esa cifra, y es que casi el 20% de su población es de origen latino, unos 59 millones de personas para ser exactos. Pero entre tantas ciudades que existen en todo Estados Unidos, hay una región en particular, la de esta zona roja, que agrupa más latinos que estadounidenses, y hasta se ha comenzado a desplazar al inglés como lengua predominante. Ahora te voy a decir cuáles son los 5 territorios en los que viven casi todos los inmigrantes hispanos que llegan a Estados Unidos y por qué son estos lugares los más preferidos para los latinos. En esta zona roja están California, en donde viven 15.6 millones de hispanos, Texas, con 11.4 millones, Florida con 6.7 millones, Nueva York con 3.9 millones, Illinois con 3.3 millones de hispanohablantes. Y de todos estos, aquí está el estado que ocupa el segundo lugar con más hispanos en ese ranking, El Paso, Texas. Según el mismo censo del 2020, es una ciudad con aproximadamente 682,000 habitantes y el 81% de esos son hispanos, o sea, unas 550,000 personas. Esto convierte a El Paso, Texas, en la ciudad con más población hispana en relación con la cantidad de población estadounidense nativa en todo Estados Unidos. Pero no es la única ciudad tejana que agrupa una población hispana en mayor proporción. También tenemos a San Antonio, Texas, con un total de 1.529.000 habitantes. Tiene un aproximado de 977,000 latinos, para una mayoría de 63.9% del total de sus habitantes que son hispanos. Luego está Corpus Christi, en Texas, en donde aproximadamente son unos 326,000 habitantes y el 60% son hispanos. Estas 3 ciudades de Texas juntas tienen una población latina que supera el 50% de su población, pero aún hay más. Houston, Texas, tiene 2.326.000 habitantes, de los cuales casi el 40% es hispano. Es decir, más de 920,000 personas son de origen latinoamericano. Dallas, Texas,
tiene un 37.7% de habitantes latinos, de un total de 1.345.000 personas. Y así podríamos nombrar el resto de las ciudades de Texas en donde casi todos son latinoamericanos de origen o descendientes de hispanos, y el idioma que casi todos hablan en común es el español. Pero ¿cuál es la razón por la que tantos hispanos escogen a Texas para establecerse? Bueno, Texas es indiscutiblemente el punto de llegada de miles de mexicanos y latinos en general que buscan una nueva vida en Estados Unidos. A pesar de que este estado es coloquialmente conocido por sus caballos, ranchos o sus películas de vaqueros, la realidad es muy distinta. Y es que Texas se ha diversificado económicamente y más allá del boom petrolero del siglo pasado, Austin es su capital y la ciudad más poblada es Houston. Pero a pesar de que la presencia latina en ambas partes es muy evidente, la influencia hispana se ha trasladado especialmente al Paso, San Antonio y Corpus Christi, donde la población es mucho mayor a los nativos estadounidenses. Se supone que el idioma que debería predominar es el inglés, pero en estas ciudades el español es prácticamente el idioma oficial. Cualquier latino que no tenga conocimiento alguno del inglés puede establecerse sin ningún problema aquí. Mi percepción es que sí, no es necesario hablar nada, absolutamente nada de inglés. Para muchos, esa es la razón principal para vivir allí. Y es que la cultura hispana está impregnada donde quiera que mires en Texas, desde restaurantes, tiendas, servicios, todo lo que alguien pudiera extrañar de sus países hispanos, lo encuentran aquí, en Texas. Y este es otro aspecto que hace que miles de hispanos busquen quedarse en esta región. Además, un porcentaje bastante alto de los migrantes ya cuentan con algún familiar o un amigo que los espera en esas ciudades. Pero las principales razones por las que la mayoría de los inmigrantes hispanos eligen Texas para vivir son estas. La primera razón, el trabajo, que es bien pagado y hay una amplia variedad de opciones para los hispanos, sobre todo las construcciones en la región. El boom de las grandes empresas que se están instalando y el crecimiento poblacional han creado miles de nuevos puestos de trabajo, no solo en la construcción, sino en muchas áreas que ha acaparado e impulsado la comunidad hispana. Y la segunda razón es que es mucho más barato para vivir. El precio de las casas, los alquileres y los servicios públicos hacen que el costo de la vida en Texas sea mucho menor que en ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Y por supuesto, que el sueldo te rinda lo suficiente es una muy buena razón para quedarse a vivir aquí en Texas. La tercera razón, que es tal vez una de las más importantes, es que hay menos impuestos. Y este es otro dato que reduce considerablemente el costo de la vida en Texas. Y es que a diferencia de otros estados, aquí no se pagan tantos impuestos. De hecho, es uno de los estados con menor carga impositiva en todo Estados Unidos. Por eso Texas es un buen lugar para vivir. Su clima y sus años de tradición hispana lo han convertido en un lugar familiar para los hispanos que difícilmente se compara con cualquier otra región de Estados Unidos. De hecho, muchos consideran que Texas es parte fundamental de la llamada hispanización de los Estados Unidos. Así es como se le conoce a ese proceso social propiciado por la migración latina que ha llevado a que la cultura estadounidense comience a adquirir características muy hispanas, principalmente en regiones como Texas. Pregunta, amigos, después de México, ¿saben en qué país se habla español más que en cualquier otro? Estados Unidos. Aquí, ya Estados Unidos es el segundo país con más personas que hablan español, por encima de España y de Colombia. Se estima que para el 2050 va a arrebatarle el primer lugar a México. Sí, a México. Y quizás, por esta razón, ahora el gobernador de Texas parece haber puesto la vista sobre los hispanos. Y es que son tantos los latinoamericanos que actualmente viven en Texas que su propio gobernador, Greg Abbott, se le ha ocurrido una disparatada propuesta a la que muchos han catalogado que buscaría calificar de invasión en su territorio a la llegada masiva de inmigrantes que vendrían a aumentar estos porcentajes. Pero esta propuesta es todo menos inocente,
ya que buscaría tener poderes de guerra para controlar ferozmente la frontera con México y cometer diversas atrocidades en contra de los hermanos inmigrantes. El New York Times fue el medio que reveló los planes del gobernador de Texas y según su misma fuente se estarían basando en una cláusula de la Constitución estadounidense que especifica que los estados de la Unión no pueden participar en una guerra a menos que sean invadidos. De inmigrantes que en efecto están cruzando por el Río Grande, por el desierto justamente al sur de este territorio. Esto para tener más poder, según revela el diario The New York Times, quiere declarar poderes de guerra. Sin embargo, algunos expertos han dicho que se trata evidentemente de un extremo, porque en ningún momento se trata de una invasión militar como está sucediendo en Ucrania. Entonces, si este sujeto declara una invasión latina a su territorio, ¿declararía la guerra a México? ¿Atacaría a los 11 millones de latinos que viven en ese territorio? Esta propuesta está cargada de un cinismo sin precedentes, tomando en cuenta la historia que precede entre México y Estados Unidos, cuando este último le arrebató gran parte de su territorio. Entre estos territorios se encuentra Texas, aunque el caso de Texas fue diferente del resto de los demás territorios que antes fueron parte de México, porque aquí se trató, para ser sinceros, de una controvertida votación o plebiscito. Pero también está California, Nevada, Utah, Nuevo México y otros más que fueron territorios mexicanos, sin dejar de lado gran parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fue firmado en 1848 por ambos gobiernos, fue la manera en la que Estados Unidos despojó o le robó a México más de la mitad de su territorio. Luego de haberle declarado la guerra a México, atacarla por varios frentes y disminuirla militarmente, y para Estados Unidos la única forma de dejar en paz a México era si éste le cedía más de la mitad de su propio territorio. A pesar de que el gobierno de Antonio López de Santana se opuso a esta propuesta, su sucesor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel de la Peña, sí aceptó las negociaciones con Estados Unidos, lo que produjo el polémico acuerdo que estableció el Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México, además de transferir los territorios antes mencionados. Si tú quieres saber, por cierto, un poco más acerca de este robo y por qué es hasta la fecha ilegal, en este otro video te lo explico todo. Por si no lo has visto, te recomiendo hacerlo para entender un poco mejor esto. Pero lo que sí es un hecho es que es totalmente injusto calificar de invasión la presencia latina en una tierra robada. Y esto no tiene nada que ver con la inmigración irregular, pero le guste o no, los hispanos somos como el agua, que siempre regresan a su cauce original o a la tierra que fue nuestra. Históricamente, estos territorios pertenecieron a los mexicanos durante siglos y por una jugarreta deshonesta le fueron arrebatados. Así que más que una invasión, el karma parece ser el término adecuado para definirlo, porque curiosamente son los territorios arrebatados a México los lugares en los que hoy en día se concentra la mayor población de latinos y en donde se ha incrementado el proceso de hispanización. No son mexicanos en tierras ajenas, son mexicanos regresando a su propio territorio, donde sus costumbres y tradiciones vuelvan a apoderarse de la cotidianidad de esos pueblos, en donde hoy el español es la lengua más hablada y donde miles de familias hispanas verán crecer a sus hijos de nuevo y a sus nietos. De hecho, gran parte del desarrollo económico de Estados Unidos proviene del trabajo de millones de inmigrantes hispanos. Por eso es injusto que no se reconozca este esfuerzo, la importancia y la contribución de nuestros hermanos latinos, que son los que definitivamente hacen grande y fuerte a la economía estadounidense. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Voy a estar leyendo tus comentarios y yo te veo en el próximo video.